hoy, como le digo, hemos extendido un poco, pero hay un mensaje para nosotros. Y si ustedes no lo quieren recibir, está bien, yo lo recibo, es para mí. Amén, pero espero que se gozan conmigo. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar buscando en Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo capítulo 11, versículo 12. Y cuando lo tengan, si pueden decir un fuerte amén. Y si lo andan buscando todavía, un fuerte aleluya. Estoy moviendo los abanicos, pero yo mismo quien fui quien puse los abanicos tan cerca. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 12. Lo tenemos, todavía escucho páginas moviéndose. Para los que entienden inglés mejor, Matthew chapter 11, verse 12. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lo tenemos. Amén. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Otra vez, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Voy a pedir a mi tío si puede orar por el mensaje de hoy. Amén. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, una vez más te damos gloria y honra y te damos gracias por este gran privilegio que nos da en este momento, Padre. Te pido por tu sierva que en este momento ha de exponer tu palabra, Padre, que le des, Padre, sabiduría, dale templanza, Señor, dale palabras rema que necesita tu pueblo, Padre. Y si hay algo en los aires que quiere impedir que tu palabra sea predicada, en el nombre que sobre todo nombre lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera. Pero sobre todo te damos gracias por el gran privilegio que tú nos das, Señor, de estar en tu casa. Todo lo pedimos y lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Amén. He puesto el mensaje de hoy, tiempo de arrebatar. Amén. El primer domingo de diciembre, Dios nos dio una palabra, o me lo dio a mí, porque voy a recibirlo. Esta fue una palabra que Dios me dio a mí, diciendo que es tiempo de fructificar, que Él nos hará fructificar en la tierra de nuestra aflicción. Y hemos estado pasando por situaciones que estamos afligidos, pero sabemos que Dios nos hará fructificar en tierra de mi aflicción. Aunque en el panorama se ve que yo no sé qué va a pasar, pero Dios ha dado una palabra y yo me voy a acostar en esa palabra sabiendo que Dios es Dios de pacto y que si Él lo prometió lo va a cumplir. El 22 de diciembre Dios me dio una palabra y dijo: es tiempo
y no haciendo nada, no vamos a llegar a tierra de Canaán. No vamos a llegar al otro lado del mar. No vamos a poder cantar ese himno de victoria, hermana Vicky, la miro porque ella me mandó esa canción. No vamos a poder cantar ese cántico de victoria allá aplatanado haciendo nada. Hay que ir y avanzar, amén. El jueves nosotros le estábamos hablando en Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Y no teníamos planes de ir de este lado, pero el Señor empezó a hablar acerca, en razón, porque necesitamos discernimiento. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha levantado como río, ha levantado pidiendo la guerra, se ha levantado para confrontarnos, y hay que pedirle al Señor: abre mis ojos para verlo. Sí, Señor, yo necesito leer la palabra para poder ver tus maravillas, pero Señor, yo también necesito que abra mis ojos, no simplemente para entender tu palabra, sino para tener ese discernimiento espiritual, porque hay guerra en el ambiente espiritual, Señor, y necesito que tú nos despiértenos, Dios, para que podamos pelear y ver lo que está pasando, Señor. La palabra de Dios me dice en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El hermano Pedro el jueves nos estaba diciendo: el Señor quiere mostrarnos lo oculto, lo que está en las tinieblas. La hermana Aurea hoy estaba danzando en esa canción y decía que en medio de las tinieblas que Él va a hacer resplandecer. Ese estruendo y ese relámpago va a hacer que todo lo que está en la oscuridad se tiene que salir en el nombre de Jesús. Se tiene que salir en el nombre de Jesús. Isaías 29:15, y perdón, me gusta ir por la palabra porque no hay nada mejor que la palabra de Dios. Yo tengo varios versículos, amén. Isaías 29:15 dice: ay de aquellos que se esconden del Señor para ocultar sus planes, que hacen sus maldades en la sombra, y dice: nadie nos ve, nadie se da cuenta. Y eso está pasando ahora mismo en el ambiente espiritual. Se están moviendo, están haciendo cosas y piensan que nadie los ve, que nadie se da cuenta. Y qué triste es que a veces la iglesia de verdad no está dando cuenta de lo que está pasando frente de nosotros. El jueves tuvimos a la pastora Carmen González aquí y ella nos recordaba que aún dentro de la iglesia hay aquellos que han hecho pacto con el enemigo, tratando de que la iglesia se caiga. Hay que pedirle al Señor discernimiento en estos tiempos. Hay que decirle al Señor: muéstrame, Padre Señor, esos pactos, esas alianzas ocultas que se han hecho, Dios, Padre Señor, para poder, Señor, estar despierta, Padre Señor, para verlo, Padre Señor, porque así hay un dicho en inglés que dice: if you can name it, you can tame it. Si lo puedes nombrar, lo puedes apoderar y lo puedes ganar. Pero necesitamos que Dios nos revela lo que está pasando en el ambiente espiritual. Lucas 8:17 dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Todo saldrá a la luz. Todo lo que está pasando en la oscuridad va a salir en la luz. Esto hay que tener bien cuidado en este tiempo, porque a veces pensamos que podemos jugar iglesia. Pensamos que podemos tener un pie aquí, un pie allá, y la realidad es que un animal que tiene un pie aquí, un pie acá, viene un carro y lo aplasta, y después es un pancake en el medio de la calle. Y eso nos pasa a nosotros si no nos decidimos escoger un lado. Y espero que sea el lado correcto, amén. Porque dice la palabra que vendrá un día que diremos: Señor, si yo hacía esto en tu nombre y reprendía, hacía esto. Y el Señor dice, ¿qué dice? Apartaos de mí. Nunca los había conocido. Qué tristeza que si nosotros pensando que estamos haciendo, no voy a decir eso, sabiendo que estamos haciendo las cosas mal y después parándonos, tratando que podemos, Dios por su misericordia todavía puede usar a la persona.
Pero la realidad es que después cuando aparecemos delante de Él, todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Y después que tristeza sería por eso no poder entrar a conocerlo. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y eso me ministraba porque yo decía, Señor, en estos tiempos necesitamos saber. La realidad es que en el libro de Job, dice que Satanás se apareció a Jehová y le empezó a decir, mira, si esto nada le pasa, Él te adora, Él te alaba porque nadie lo pasa. Tú tienes cuidado de Él, tú lo tienes cercado. Y el Señor dijo, pues, no has considerado a mi siervo Job. Y después Dios le dio el luz verde y el Satanás o el diablo, como quiere que le quiere llamar, Dios le permitió que lo tocase un poquito, pero no pudo tocar su alma. No pudo tocar su alma, ¿ven? Esa es una realidad que tenemos que aferrarnos, que si el enemigo sí nos está tratando, Él no va a poder destruir porque Dios ha dado una palabra y hay que aferrarnos a esa palabra sabiendo que Dios estará con nosotros y Él nos mostrará la salida y Él nos mostrará antes que pase la situación que se está moviendo. Hay que pedirle al Señor, muéstrame lo que se está moviendo para yo de verdad pararme en la brecha y estar lista para lo que va a venir. Efesios 6:10-13 dice, y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios le ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Hay que estar bien seguro que aquí en este mundo estamos rodeados, como dice esa palabra. Dice, estamos rodeados de malignas fuerzas espirituales de los cielos que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo. Hay que tomar esto bien en serio, hermano, porque el enemigo tiene mando y dominio. Pero qué bonito es que la palabra de Dios nos dice que más están los que están con nosotros con los que están en el mundo. Que se puede sentir, Señor, esto está demasiado, el enemigo me está apretando, pero el Señor nos dice, es que yo tengo cuidado de ti, yo te voy a proteger, yo te tengo esculpido en mi mano derecha y no hay nada ni nadie que te pueda arrebatar de mi mano. Y hay que estar confiado en esa palabra, que estamos en Él, que aunque tienen mando y tienen todo este rango en lo espiritual, nosotros andamos con el general de generales. Y ese mando es más grande que cualquier mando del diablo, asqueroso, mugroso, mentiroso, que no tiene parte ni suerte con la iglesia de Dios. Hay que asegurarnos y estar parados sabiendo a quién servimos. Segundo de Pedro 3:17 dice, por eso, querido hermano, ya que ustedes saben bien de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición. La palabra nos dice, cuídense. Eso es una advertencia. Hay que cuidarnos para no ser, ¿qué dice la palabra ahí? Para no ser arrastrados. Hay que cuidarnos y diariamente hay que decir, Señor, Padre, cuídame, Señor, escudriñame, Señor. La palabra me dice, el que se cree limpio, límpiese más. Esto es para diariamente, hay que decir, Señor, muéstrame la grieta que a lo mejor yo he abierto, Dios, que está permitiendo la entrada del enemigo, que está permitiendo que el enemigo entre a mi casa, a mi territorio, Dios, y ayúdame, Señor, a estar parado, Señor, lista para pelear, amén. La palabra de Dios me dice, primero de Pedro 5:8-9, tengan cuidado y estén
constantemente buscando a quien devorar. Resisten sus ataques, manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y eso nos debe chocar en saber que nosotros no estamos solos en esta lucha. No estamos solos. El enemigo está atacando a todos, a los niños, los jóvenes, las damas, los caballeros, los más ancianos, los más chiquitos, a todos está atacando, y por eso hay que decir: Señor, cuídame, Señor, cuídanos. Por eso es importante orar los unos por los otros. Hay que orar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque a veces ellos no tienen fuerza para orar por ellos mismos, y nosotros les tenemos que cubrir. A mí me encanta el movie 300. It's one of my favorite movies of all time. Y una de las cosas que me impactó es que el rey le dijo al cosita ese que quería entrar en el ejército, le dijo: levanta tu escudo, y no lo pudo levantar. Y él dijo: tú tienes que poder levantar tu escudo para proteger a tu vecino de cuello hasta esa cadera, knee to thigh, hasta el muslo. Y él no lo podía hacer, y él decía: que tú no puedes hacerlo. Nosotros tenemos que tener esa fuerza para poder cuidar el uno a otro. Como decía mi tío, cuando Moisés ya no tenía la fuerza para levantar las manos, vino estos dos hombres a levantárselo, a sostenérselo. Y eso es lo que tenemos que hacer el uno al otro, porque nos cansamos. A veces no tenemos la palabra, a veces no sabemos qué decir, pero yo soy guardaespaldas de mi hermano, yo soy guardador de mi hermana. A mí me toca luchar por mi hermano, pararme en la brecha para cualquier dardo que el enemigo tira, sabiendo que ellos también lo harán por mí. Tenemos que tener cuidado, tenemos que estar alerta. El año pasado el Señor nos hablaba mucho que teníamos que enfocarnos. Esa era la palabra que Dios le dio, ¿verdad? De enfocarse, porque estamos distraídos. A veces estamos tan anestesiados, embobados, que viene el enemigo enfrente de nosotros y no hacemos nada, porque estamos embobados, anestesiados, y no podemos hacer. Tenemos que pedir al Señor: Señor, inyéctame con tu adrenalina, Dios, para que cuando el enemigo esté frente de mí, yo podré levantarme con el espíritu de Jehová y poder seguir batallando, seguir luchando en el nombre de Jesús. Tengo varios ejemplos de hermanos que tuvieron que luchar, y voy a comenzar por el rey Ezequías. No es ese todavía. Este es otro. Este es el segundo de Reyes 6, 15 al 16. Y dice: al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Y el criado salió y dijo: oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Y él lo gritó a Eliseo. A veces eso nos pasa. A veces vemos la situación enfrente de nosotros, y preguntamos: ¿qué vamos a hacer? Porque veo todo el enemigo que está alrededor de mí. ¿Qué voy a hacer? Y la palabra de Dios dice que en ese momento Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró y dijo: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. A veces cuando estamos pasando por una situación, como les dije, somos guardaespaldas de nuestros hermanos, y cuando nuestro hermano está lleno de temor, hay que decir: Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver, Señor, que él no está solo, Dios, que más hay con el que está contigo que los que están en el mundo. Y dice la palabra que cuando él oró pidiendo eso, dice que el joven abrió los ojos, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Eso es lo que está alrededor de cada uno de nosotros. Hay batallones
de ángeles peleando por cada uno de nosotros. Y hay que seguir diciendo al Señor, abre mis ojos espirituales para yo poder ver, para no estar asustado, atemorizado, pensando que el enemigo ya me tiene. Porque Señor, tu palabra dice, mi enemigo entrará por un camino, pero será dispersado por 7 en el nombre de Jesús. Dice la palabra que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no tocarán. Y esa es la palabra que nos tenemos que aferrar, que el Señor tiene cuidado por nosotros. Primero de Corintios 15:58 dice, por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Hay que seguir trabajando. A veces decimos, Señor, estoy trabajando y lo sentimos en vano. Hablábamos eso el jueves, Salmo 73, que el salmista decía, estoy viendo que los soberbios están subiendo, que están recibiendo, pero él decía, pero cuando yo entro en el santuario, ahí es donde caigo en cuenta lo que está pasando. Y decíamos al pueblo, es que tenemos que venir al santuario, hay que buscar de la presencia de Dios para saber que aunque parezca que hay más ahí, hay más con nosotros. Está el Señor con nosotros. La palabra dice, Él da firme propósito y guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Cuando nosotros confiamos en Jehová, el autor y el consumidor de la fe, Él nos dará, como decía nuestro pastor, esa perfecta paz. Ese Jehová Shammah que necesitamos, porque cada uno de nosotros estamos batallando, tenemos una lucha, como les dije a ustedes, yo no sé la lucha que ustedes están pasando, pero sé la lucha que la familia Mente está pasando. Y yo le estaba diciendo a la iglesia esta mañana que el viernes, siendo para el sábado, nos llamaron que mami estaba grave. Y primeramente no nos querían permitir ver a mi mamá porque decían que ella está cubierta de sangre. Y no nos querían dejar verla. Finalmente nos dieron entrada después que lo limpiaron y estábamos alabando a Dios porque pusimos música y estábamos alabando a Dios. Y de repente las cachetas de ella se llenan y empieza a salir sangre de su boca. Y unos coágulos bien grandes. Y viendo a mi papá y la reacción de mi papá me ministraba. Porque él estaba ahí al pie de la cama mirando a mi mamá, al amor de su vida, que han estado juntos más de 42 años. 42 años. Y viendo a su esposa que le salían coágulos así de grandes de su boca, le decía, you got this, girl. Suéltalo. Don't swallow it, suéltalo. Y él decía, tú estás haciendo bien, sácalo, saca toda esa sangre, todo lo sucio, sácalo. Y después que eso pasó, ella estaba mirando, empezó a sonreír y él estaba sonriendo, salieron las enfermeras. Y yo le decía a mi papá, yo quería llorar y él me dijo, tú también. Pero si yo reacciono, ella me va a ver como yo reacciono y ahí perdemos la guerra. Perdemos todo. La manera que nosotros reaccionamos cuando estamos enfrente de una situación, de una trama, importa. Porque el enemigo también está viendo cómo nosotros estamos reaccionando. Vamos a bajar las manos y vamos a cantar esa canción, que mejor me como un gusanito, que mejor me muero en un lugar, que mejor, como decíamos hoy de Job, que él dijo, maldigo el día en que yo nací. Vamos a hacer eso. O vamos a decir, Señor, simplemente te adoro. Padre, Señor, te adoro. Señor, te exalto porque yo sé que tú estás vivo. Yo sé que tú eres bueno. Yo sé que tú harás. La palabra de Dios me dice en Daniel, no dice que Daniel estaba pidiendo una petición delante del Señor. Él tenía una petición delante del Señor. Y dice que un ángel, alguien vino, él estaba temblando y un mano me tocó y me puse sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios. Qué bonito es cuando Dios nos dice, tú eres muy precioso para Dios. En esta temporada yo me imagino en esos momentos sola, mi mamá con Dios, donde a lo mejor no está en la capacidad mental para expresarse,
Pero yo me imagino que ella está teniendo conversaciones con Dios ahí en su mente, y yo me imagino que Dios le dice, es que Carmen, tú no sabes lo preciosa que tú eres para mí. Yo le estaba diciendo a la iglesia esta mañana que el lunes cuando entramos a la sala de emergencia, que estábamos esperando cuando finalmente nos dieron una cama, de repente, y tengo la evidencia porque saqué un video, de repente postrado en la cama, mami levanta su mano y empieza a decir, gracias a Dios. Gracias Dios, gracias Dios. Y yo digo, ¿cómo yo no voy a alabar a Dios si yo estoy parado? Yo no estoy en una cama, ahí postrado, pensando que a lo mejor los doctores entrando y diciendo que a lo mejor no voy a vivir. Pero aún con esa palabra yo decía, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Porque cada uno de nosotros somos preciosos para Dios. Y dice, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Pero dice, pero he venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días hubo el espíritu príncipe del reino de Persia que me impedía el paso. Esto es algo revelado que Dios nos muestra, porque también podemos ver, nos enseña que hay príncipes espirituales regionales que están tratando de pedir que esa petición, esa palabra de Dios, esa contestación que lo está tratando de bloquear. Pero dice el ángel que le estaba peleando y que vino otro ángel para ayudarlo. Y decía, baja la vista al suelo, y seguía la palabra. Y el Daniel dijo, ¿cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. ¿Cuántas de nosotros nos sentimos de esa manera, Señor? Mis fuerzas se me han ido y apenas puedo respirar. Pero dice la palabra que el ángel le dijo, no tengas miedo. Porque otra vez le dijo, porque eres muy preciosa para Dios. Que tenga paz, ánimo y fuerza. Paz, ánimo y fuerza. En medio de la situación donde estamos viendo que el príncipe regional de este lugar o de la sala de emergencia allá en Chandler Hospital, sabemos que desde el primer día que comenzamos a alabar y a orar al Señor, y hoy termina los 21 días, que desde el comienzo que nosotros empezamos a orar, ya la petición venía contestada. So ya yo sé que la palabra dicha sobre la salud de mi mamá está hecha. Está hecha. Porque desde el comienzo Él nos dio la palabra que el largo camino le restaba. Y estamos aferrados a esa palabra. So hay que tener paz, hay que tener ánimo y fuerza, porque largo camino resta, pero sí, el enemigo está dando con todo en cada área de nuestra vida. Pero qué bueno es, como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré esas cosas grandes. Otra vez decimos, Señor, tú me guardas en esa perfecta paz. Y ahora llegamos al rey Ezequías. Dice la palabra en 2 de Reyes 21 al 6, y no necesariamente se lo voy a leer, pero dice que el rey Ezequías se había enfermado gravemente, estaba grave el siervo. Y el profeta Isaías vino y le dice, así le dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperas de esta enfermedad. Palabra de Dios. Me acuerdo en noviembre cuando mami estaba pasando la primera vez que nosotros la habíamos visto en cama postrada, no por un embarazo, sino por una enfermedad. Y el doctor de la sala de emergencia en Winter Army Hospital me dijo, tu mamá se está muriendo, así. Tu mamá se está muriendo y yo estoy tratando que nosotros no la matamos, pero está muriendo. Sea aquí o allá, se va a morir. Y eso chocó.
Pero seguimos adelante. Y ahora estamos en febrero y mi mamá no está muerta, está viva. Pero seguimos esta porción. Dice que ese vino a palabra del Señor. Pero cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor y dijo: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Mi pregunta es: ¿cómo vamos a aceptar palabra de hombre cuando este rey había recibido palabra de Dios? Y aún así él dijo: Señor, acuérdate de mí. Señor, ahora mismo yo no quiero recibir esta palabra porque yo sé que todavía me queda largo camino. Yo no voy a recibir esta palabra de muerte. Y él empezó a llorar amargamente. Y dice: antes de que Isaías saliera del patio central, recibió el mensaje de parte del Señor que dijo: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo. Dice: así lo dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tu lágrima. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama y irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Otra vez más, si este rey pudo llorar y rogarle al Señor para más vida, sabiendo que la palabra venía de Dios, ¿cuánto más nosotros podemos rogar en la presencia de Dios cuando un doctor, un simple ser humano, nos da una palabra? Yo me acuerdo el año pasado, antes que mi mamá entrara en el hospital, que Dios la cogió y ella empezó a hablar en lengua y lo que salía de su boca era: Dios es el que tiene la última palabra. La última palabra lo tiene Dios. Y si Dios tiene la última palabra, ¿por qué voy a creer un doctor que no lo sabe? Porque Dios es el Dios de mi tiempo. Dios es el que tiene cuidado de uno. Dios es el que la palabra dice otra vez: Él nos tiene esculpido en su mano derecha y nada ni nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Pero hay que arrebatar lo que es nuestro. Hay que venir delante del Señor y pedir humilladamente y decir: Señor, Padre, Señor, peleo. Yo voy a orar y yo voy a ayunar y yo voy a estar delante de ti, Señor. Padre, porque me humillo. La palabra dice: si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro. En estos tiempos nos toca humillarnos y buscar el rostro de Dios. ¿Y qué me dicen de los valientes de David? La palabra de Dios me dice de 3 hombres que eran valientes de David. José Betsabé, que dice que era bien famoso, que con su lanza mató a 800 hombres. Eleazar, dice la palabra, que estuvo con David y que dice que peleó tanto que le quedó pegada la espada en su mano. ¿Y qué con Sama? Que dice la palabra que vino el enemigo hacia él, pero él tenía un territorio de lenteja y él se paró en ese terreno y él dijo: este terreno es mío y nadie me lo va a tocar. Nos toca a cada uno de nosotros batallar y decir: Señor, Padre, Señor, este terreno es mío. Mi familia es mío. Mi familia yo lo entregué a ti en un altar. Presenté a mis hijos en un altar, Señor. Y como yo te los entregué a ti, Señor, yo sé que tú tendrás cuidado de ellos. Padre, Señor, porque tú has dado esa promesa y me aferro a esa promesa, oh Dios. Sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Y esos son los varones y quedan las mujeres de la Biblia. La palabra me habla en número 27 de las hijas de Zelofejad, que dice que las hijas de Zelofejad, el padre se le murió, y la palabra dice que las mujeres no tenían herencia, no le pertenecía la herencia de su padre, y vinieron delante de Moisés, vinieron delante del profeta, le presentaron su caso, y el Señor, y él fue delante del Señor, y el Señor le dijo: es verdad. ¿Y qué pasó? Les entregó la heredad y cambió
aún las leyes, porque él dijo, no hay varón, si no hay nadie, a las mujeres ellos tendrán su herencia. Unas mujeres que estaban decididas, que decían, yo quiero mi herencia. ¿Y qué de Rispa? La palabra de Dios me habla en 2 Samuel 21, habla de una mujer Rispa, que era concubina de Saúl. Y dice en el versículo 9, y se le entregó a los de Gabaón, los cuales los ahorcaron. Well, let's go back. Dice que tomaron los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, tuvo con Adriel, hijo de Belsael, y le tomaron los hijos de Rispa, y lo ahorcaron en el monte delante del Señor, y murieron junto a los 7, y en los primeros días de la cosecha de la cebada. Entonces Rispa se vistió con ropas ásperas en señal de luto y se tendió sobre una peña, y allí se quedó desde el comienzo de la cosecha de cebada hasta que llegara la lluvia, sin dejar que los pájaros se acercaran a los cadáveres durante el día, ni los animales salvajes durante la noche. Dice la palabra, aleluya, que ella tomó, aleluya, y empezó a decir, en los cuerpos de mis hijos no va a tocar nada. Y ella empezó a pelear, y ella empezó a luchar, aunque los cuerpos ya estaban muertos y ya apestaban, pero ella dijo, nada va a coger a mis hijos. Y ella peleaba sobre no solo los cuerpos de sus hijos muertos, sino de los otros cuerpos que estaban ahí. Y ella peleaba, porque ella decía, mis hijos merecen honor, ellos merecen un entierro de honor, aleluya. Y dice la palabra que David, escuchando eso, sabiendo esto, por ver una mamá tan peleona como Leona, que estaba ahí sacudiendo y dando a los animales, y él dijo, baja los cuerpos, no solo los cuerpos de sus hijos, sino los otros cuerpos, y vamos a enterrarlo y darlo honor. Y dice la palabra que cuando hicieron eso, cuando hicieron como el rey le había ordenado, dice en el versículo 14, y después de esto, Dios atendió las súplicas en favor del país. Una mujer atrevida que estaba dispuesta a pelear aún sobre los cadáveres de sus hijos. Y por causa de esta mujer atrevida, dice ese versículo, que pudieron ser enterrados. Y después de eso, Dios atendió a la súplica en favor del país. Dios atendió a la súplica. Hay que pelear, hermano. Aun cuando vemos cadáver, aunque vemos muerte, aunque vemos tal cosa, hay que pelear, porque Dios nos dará una victoria. A lo mejor no va a ser la victoria que nosotros esperamos, pero vamos a recibir una victoria. Y la última persona que tengo es mi favorita, Jael. Dice la palabra en Jueces 5, 24, 27. Esto es Débora cantando después del acto. Dice, bendita sea entre las mujeres Jael, la esposa de Heber, el kenita. Bendita sea entre las mujeres del campamento. Agua pidió Sísara y leche le dio Jael. Crema le dio en un tazón especial. Mientras tanto, tomó la estaca con la izquierda y el mazo de trabajo con la derecha, y dando a Sísera un golpe en la cabeza, le rompió y atravesó los sienes. Sísera se retorcía a los pies de Jael, retorciéndose de dolor, cayó al suelo, y ahí donde cayó, ahí quedó muerto. Yo traje una estaca del día de hoy. Mi esposito me lo compró, porque le dije que quería una estaca. Y no era la estaca como yo quería, pero es mejor porque está más grande. Y dice la palabra que ella sacó de su fundación de su tienda, o por lo menos así me lo imagino, porque las versiones que lo busqué no lo encontré que lo decía de esa manera. Pero me imagino que ella sabía, tenían una estaca ahí en su tienda, y dice que ella lo sacó. El enemigo entró a su casa, y cuando él estaba ya dormido, pensando que iba a tener la victoria, pensando que ya había dormido, que ya había ganado, dice que esta mujer tomó el estaca, y dice la palabra que tomó ese martillo, y mientras él dormía le dice ¡pah! ¡pah! Y murió.
Y quedó ahí destruido porque hubo una mujer que decía al enemigo: tú has entrado a mi casa a tratar de hacerme la guerra. Has entrado a mi casa para tratar de destruir. Has aterrorizado al pueblo de Dios. Y no voy a permitir que tú ganes, porque yo voy a hacerte guerra. Hombre, mujer de Dios, hay que hacerle guerra al enemigo. El enemigo está entrando por la puerta. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos asustados? ¿Vamos a estar sentados? ¿Vamos a dormir? ¿O vamos a levantarnos y decir: de Dios es el poder? La palabra dice: una vez habló Dios y 2 veces he escuchado esto, que de Dios es el poder. Génesis 3:15 dice: haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga a la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras tú le tratarás de picar el talón. Es una promesa de este Génesis. El enemigo va a picar o tratar de picar nuestros pies, pero con esa estaca le vamos a poder aplastar la cabeza. Con ese pie le vamos a poder aplastar su cabeza. Con la autoridad que Dios nos ha dado, vamos a poder, aleluya, a destruir el enemigo. Porque otra vez más la palabra dice: el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos que lo arrebatan. Que hay enemigo alrededor de nosotros, pero vamos a avanzar, vamos a tener la valentía, la firmeza, sabiendo que Dios, ponte de pie, pueblo. Quiero hacer un ejercicio en el día de hoy. Dios me ha puesto esto y hoy, en el día de hoy, vamos a salir afuera y vamos a plantar estacas en nuestra propiedad, diciendo: mira, diablo, este lugar, esta tierra permanece a Dios de los ejércitos, permanece al gran yo soy, y hay que hacer ese señal que cuando lo vemos, por eso digo, fue mejor el que me compró mi esposo, porque va a quedar un parque afuera y cada vez que vemos la estaca va a ser una promesa, va a ser un señal que ya hemos declarado que de Dios el poder, que el enemigo va a tratar, pero nosotros le hemos hecho guerra al enemigo. So, vamos a salir. Yo no voy a ser el que lo hago porque mi esposo me dio un orden. Como estoy embarazada, yo no puedo swing a hammer. So no le digan que hay swing a hammer porque después me regaña, no le enseñen el video. Pero vamos